Buenos días, apreciados estudiantes, cordiales saludos para todos. En esta oportunidad los invito a compartir la guía número 6 de física para el segundo periodo. ¿Qué tema vamos a compartir hoy? La masa. Dice que la masa de un cuerpo es la cantidad de materia que tiene ese cuerpo. Y dice que también que la unidad fundamental para medir la masa en el sistema internacional es el kilogramo, aunque para realizar las conversiones entre sus múltiplos se establece a partir del gramo, no el kilogramo, sino el gramo. Entonces hay que tener en cuenta esta parte para cuando vayamos a hacer las conversiones, o sea, pasar de una unidad a otra. Entonces sepamos si hay que hacer una división o hay que hacer una multiplicación dependiendo si es de unidad mayor a menor y viceversa. Entonces traigo aquí algo que compartí con ustedes para ver la unidad principal para medir la masa, digamos que es el gramo, símbolo del gramo G. Entonces, cuando usted vaya a escribir, por ejemplo, 50 gramos, pone 50G, solamente la G minúscula. No le vaya a colocar GR, ni GRM, ni nada, solamente la G pequeña, la G minúscula. Y los múltiplos del gramo son los que están sobre él, o sea, los más grandes que el gramo. Cuando uno lo mide, entonces tiene más masa. Entonces, los principales múltiplos del gramo es el kilogramo, que equivale a 1000 gramos y símbolo Kg. Hectogramo, símbolo Hg, tiene 100 gramos. Decagramo, símbolo DAG, tiene 10 gramos. Decigramo, símbolo DG, y es 1 gramo partido en 10 partes. Por favor, no confundir decigramo con decagramo. Centigramo, símbolo CG, y es 1 gramo partido en 100 partes. Y miligramo, para medir masas muy pequeñas, por ejemplo, el contenido de una pastilla, un medicamento así, uno ve que tiene miligramos, símbolo Mg, y es 1 gramo partido en 1000 partes. Entonces, tener en cuenta eso, cuáles son los múltiplos y cuáles son los submúltiplos. Cuando vayamos a hacer la conversión, entonces hay que tener en cuenta esta escalera, muy útil. Entonces, si yo quiero pasar, por ejemplo, de kilogramo a gramo, entonces vemos que si vamos a pasar de unidad mayor a menor, tengo que hacer una multiplicación. ¿Una multiplicación por cuánto? Pues dependiendo de los escalones que yo vaya bajando. En este caso de kilogramo a gramo hay 3 escalones, entonces debo multiplicar 3 veces por 10, que equivale a lo mismo multiplicar por 1000. O si voy a pasar de gramo a centigramo, de gramo a centigramo, ¿cuántos escalones hay? 1, 2. Entonces en este caso debo multiplicar por 10 dos veces, o también se vale multiplicar por 100, cualquiera de las dos. Cuando voy a pasar de unidad menor a mayor, o sea que yo, por ejemplo, tengo miligramos y quiero pasar a hectogramo, de miligramo a hectogramo. Entonces yo sé que tengo que dividir, ¿por qué? Porque voy a pasar de unidad menor a mayor. Entonces en este caso tengo que dividir entre ¿cuánto? Entre 10, entre 10, entre 10, entre 10. 4 veces entre 10, que equivale a dividir entre 10.000, ¿cierto? Entonces tener pendiente esa parte ahí. Ya en la parte de las actividades que los estudiantes van a realizar algunas mediciones. Dice que la profesora de física solicitó a los estudiantes que trajera papel para reciclar desde su casa. La profesora en el grado sexto, con una báscula, que es un elemento o un instrumento para medir la masa, pesó el papel que cada niño trajo en kilogramos. Entonces aquí dice que Camilo trajo de su casa 2 kilogramos, María Fernanda 1 kilogramo de papel, Daniel 5 kilogramos, Luis 3 kilogramos, Simón 4 kilogramos, Brian 6 kilogramos, Luisa 3 kilogramos y Juan Carlos 5 kilogramos. Y así con los demás estudiantes. Entonces, teniendo en cuenta esta tabla, se manda a resolver este punto. Resuelve de acuerdo a la información brindada por la profesora de física sobre el reciclaje. ¿En qué unidades de masa se representa la cantidad de papel? ¿En qué unidades de masa? Entonces hay que tener en cuenta nuevamente, cuál unidad. Estas son las unidades para medir la masa. Ahí lo dice claramente cuál de estas unidades se utilizó para medir la masa que trajeron los niños. Entonces, ¿cuántos kilos de papel aportó el grado sexto? Punto B, ¿cuántos kilos de papel aportó el grado sexto? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que totalizar lo que trajo el grado sexto. Entonces, cada estudiante, entonces lo debes totalizar aquí abajo.
¿Cuál es la diferencia entre los niños y las niñas de la cantidad de kilogramos de papel que trajeron en su casa? Realice un cuadro representativo de la cantidad de papel que trajeron las niñas y que trajeron los niños. Entonces, en este caso tenemos que mirar, sumar la cantidad de papel que trajeron todos los niños, por ejemplo, Camilo, Daniel, Luis, Simón, Brian, Juan Carlos, lo suma por aparte y la de las niñas por aparte y al final haces una resta, ¿verdad? De la cantidad mayor menos la menor. Dice, ¿cuántos estudiantes de sexto trajeron 2 kilos de papel para reciclar? Entonces se va a devolver aquí y cuenta cuántos niños trajeron 2 kilos de papel. Pregunta número 2 dice, realice cuadros de 4 por 4 centímetros y dentro de ellos escriba los múltiplos y submúltiplos de la masa. Entonces, ¿cuáles vas a escribir? Esto de aquí, ¿verdad? Vas a escribir toda esta información para que la recuerdes, los múltiplos, el símbolo y cuántos gramos equivale, ¿verdad? Cada uno de ellos en un cuadrito por aparte. Entonces, ¿cuántos cuadritos vas a hacer? 1, 2, 3 con los múltiplos y 3 para los submúltiplos y la unidad básica que es el gramo. Dice, realiza con la ayuda de un familiar la medición de los siguientes casos dando resultados de cada situación el instrumento que se utilizó para realizar la medición. Entonces, ¿con qué se mide el ancho de la puerta? ¿Con qué instrumento? Tu peso, con qué instrumento se mide, la estatura de un familiar de la casa, el ancho de un televisor y el ancho de la espalda. ¿Con qué instrumento de medida realizaste la medición? Completa el siguiente cuadro indicando las unidades que faltan y qué se hace para pasar de una unidad de medida a otra. Ten en cuenta los cuadros y la teoría de la dirección de la flecha, ¿verdad? Entonces aquí está. Se completa, bueno, usted sabe que comienza con kilogramos, después viene, aquí hace falta una, y aquí sigue decagramos, hace falta una, y así con las demás. Bueno, las que faltan las vas a sacar de aquí, ¿verdad? Si quieres, aquí entonces te vas guiando, y arriba le vas colocando esto, ¿verdad? Que es de unidad mayor a menor, una multiplicación por 10, y por la parte de unidad menor a mayor, división entre 10. Entonces esta parte equivale allá a la escalera. Dice, coloca en cada peldaño de la escalera una unidad de masa. En la parte más alta estará la unidad de medida más grande y en la más baja la unidad más pequeña. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Coloca por aquí el kilogramo y por aquí. Entonces terminará con el miligramo pasando por las demás. Aquí en el punto 6 dice, relaciona con una flecha la magnitud con la unidad más adecuada para medirla. Entonces, el peso de una persona, ¿cuál es la unidad más adecuada? Si miligramo, tonelada, gramo, kilogramo. El peso de un pétalo de una flor, ¿cuál es la unidad más indicada para medirla? El peso de un elefante, ya sabe, ¿verdad? Aquí cuál es el más grande de aquí. Y el peso de una bolsa de papas fritas. No olvides hacer la autoevaluación que aprendió con esta guía de trabajo en casa y la utilidad real que puede tener para usted el aprendizaje de la masa, de los múltiplos, de los submúltiplos, qué es la masa y cómo se convierten entre sus unidades. Lo puede escribir ahí para que le sirva. Entonces, muchas gracias, saludos, bendiciones del Señor para todos.